Samuel, capítulo 7. Y cuando está ahí, hermano, me deja saber con un fuerte amén, por favor. Primero de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7. Muy bien. Y hermanos, el mensaje en la escuela dominical del pastor Diego fue de parte de Dios dirigiendo mi mensaje. Que este sea el mensaje que yo escogí haya sido el mensaje que Dios quería que yo predicara. Va muy de la mano los dos mensajes, así que Dios tiene algo bonito para nosotros el día de hoy. Primero de Samuel capítulo 7, versículo 1, hermanos, hacia adelante. Yo voy a leer el versículo 1 y 2 y luego nos unimos todos en el versículo 3. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. Dice la Biblia: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron ¿a quién, hermanos? A Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Qué estaba ocurriendo, hermanos? El arca de Jehová que le pertenecía al pueblo de Israel, donde habitaba la presencia de Dios en aquellos tiempos, hermanos. Hoy habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, amén. En aquel tiempo habitaba en el arca del pacto, y los filisteos, el pueblo enemigo del pueblo de Israel, había robado el arca del pacto. Y hermanos, había sido un desastre. Estando en tierra filistea, hermanos, mucha gente se había enfermado, muchos tumores habían brotado en los cuerpos de diferentes filisteos. Ya no sabían qué hacer con el arca del pacto, porque había enfermedad, porque no debía estar en un pueblo que no era el pueblo de Israel, la presencia de Jehová. Entonces lo llevaron a otro lugar y lo llevaron en ciudad tras ciudad. Y a cada ciudad que llegaba el arca del pacto, hermanos, la gente se enfermaba, la gente miraba el arca del pacto, vivían, hermanos, en pecado, y entonces no podían estar cerca de la presencia de Jehová. Y entonces murieron, hermanos, muchas personas, como 60,000 personas. Ya no sabían qué hacer los filisteos con el arca del pacto, y lo devolvieron al pueblo de Israel. Y entonces dice la Biblia que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Entonces llegó el pueblo de Israel, pero entonces, hermanos, en vez de llevar el arca del pacto, hermanos, a la ciudad, mire lo que hace. Dice la Biblia que la pusieron en casa de Abinadab, situada ¿en dónde, hermanos? En el collado. O sea, hermanos, en un lugar apartado, en las montañas. Y mire lo que dice la Biblia: y santificaron ¿a quién, hermanos? A Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. El pueblo de Israel, hermanos, no quería vivir en santidad, no quería, hermanos, tener la presencia de Jehová tan cerca. Por eso que santificaron a Eleazar, hermanos, lo llevaron el arca de Jehová, el arca del pacto, hermanos, al collado, a las montañas. Santificaron a uno, y que ese uno se encargue de cuidar el arca del pacto, que iba él en santidad, y nosotros seguimos viviendo en pecado. ¿No le parece algo familiar esto? Amén. No, solamente que mis hijos vayan a la iglesia, que ellos sirvan a Dios. A mí, déjame tranquilo con mi vida. No, que mi esposo le sirva a Dios, que se involucre en las cosas de Dios, porque yo no tengo carácter para eso. Yo quiero seguir viviendo mi vida como yo la vivo, que nadie me diga nada, que nadie me exija. Yo no quiero compromiso con Dios. Le doy la responsabilidad a otros, que otros vivan en santidad, que otros sirvan a Dios, mientras yo sigo viviendo en pecado. Ese es el pueblo de Israel, y nos parecemos tanto, hermanos. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días, hermanos? 20 años. 20 años. Sin responsabilidad, sin querer santidad, viviendo en pecado. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lloraban, sufrían, pero no querían cambiar. No querían el arca del pacto cerca. No querían arreglar cuentas con Dios. Muchas veces estamos sufriendo, no podemos más, pero no queremos arrepentirnos de nuestros pecados.
20 años, 20 años. Y quizá usted tiene mucho tiempo lejos de la presencia de Jehová. Versículo 3, por favor. Habló Samuel, todos juntos leemos el versículo 3, 2, 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servir, y os librará de la mano de filisteos. Samuel, hermanos, habla a toda la casa de Israel y dice: si quieren volverse de Jehová, hagan 3 cosas. Dice la Biblia, hermanos: quitad los dioses ajenos, preparad vuestro corazón y solo a él servid. 3 cosas, 3 cosas. Y dice la Biblia que Samuel habló a toda la casa de Israel. ¿Sabe, hermano? Este mensaje es para toda la iglesia. Amén. 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 No es para el que está al costado. No es para que yo crea que está peor que yo. No, es para todos. Amén. Porque de una u otra manera, todos nosotros debemos volvernos. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Vuélvete a Jehová. Oremos. Dios, háblanos al corazón. Dependo, Señor, de ti un 100%. Por favor, mi Dios, háblanos como siempre sabes hacerlo. Quita toda distracción de parte del enemigo y, Señor, o parte de nuestra carne. Háblanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Se cuenta, hermanos, de Pedrito. Él había salido a cazar animales cerca de la casa de su abuela, allí en el campo. Él estaba con su resortera tratando de cazar animales, hermanos, pero Pedrito era pero muy malo, muy chueco, que era malísimo. Y en toda esa mañana, en toda esa tarde, él no cazó a ningún animal. Pedrito muy triste, él acongojado, llegando a la casa de su abuelita, triste porque no había cazado a nada le había dado a ningún animal. Entonces, llegando a su casa, a la casa de la abuelita, abre la puerta y ve a nada más y nada menos que a la mascota de su abuelita. Ve al patito de su abuela. Y entonces como que se le entra la corazonada y dice: a este patito yo sí le voy a dar. Y agarra su resortera, agarra una piedra, hermanos, y entonces apunta bien al patito y le tira. Y adivinen qué, hermanos, ¿le dio o no le dio? No le dio. Le dio, hermanos. Le dio en la cabeza y lo mató. Entonces Pedrito, hermano, asustado, era la mascota de la abuela, miró hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, abajo, vio que nadie estaba viéndolo y agarró el patito, hermanos, hizo un huequito allí, lo metió, lo enterró al patito, listo. Y entonces voltea hacia la izquierda y ve a su hermana Lucrecia, nombre de malvada, de telenovela mexicana, ¿cierto? Y Lucrecia mira a Pedrito, le hace... Y Pedrito estaba muy asustado. Llegó la hora de comer y entonces la abuela dice: bueno, Lucrecia, es tu turno de lavar los servicios, los platos, los trastes. Y Lucrecia dice: no, abuelita, yo no voy a hacerlo. Lo va a hacer Pedrito, ¿cierto, Pedrito? Y le susurra al oído y le dice: si no le cuento lo del pato. Y entonces Pedrito dice: bueno, sí, abuelita, yo voy a hacerlo. Así, hermanos, pasaron como muchos días, semanas, y era la hora de ir al río a pescar, a disfrutar. Y bueno, dijo la abuelita: bueno, Lucrecia, es tu turno de quedarte en casa, cuidar el lugar, mientras nosotros nos vamos a pescar, a disfrutar. Y Lucrecia dice: no, abuelita, Pedrito me dijo que él quería hacerlo, ¿cierto, Pedrito? Y le susurra al oído: si no le cuento lo del pato. Y Pedrito entonces dijo: sí, abuelita, yo me quedo. Y así, hermanos, pasaron las semanas y las semanas. Pedrito ya no podía más, era esclavo de su hermana. Y entonces él un día va corriendo, le toca la puerta en la recámara de su abuelita y le dice: abuelita, llorando él: mira, abuelita, ya no aguanto más, tengo algo que contarte, pero no sé cómo decirlo, abuelita, es que yo no quise. Y la abuela le dice: tranquilo, Pedrito, yo sé lo que me quieres contar. Es más, no, abuelita, es que tú no sabes, no te imaginas. Sí, yo sé. Hace algunas semanas que no veo a mi patito.
yo vi cuando tú asesinaste, cuando mataste a mi patito y cuando lo enterraste. Yo sabía todo lo que había pasado, pero lo que yo me preguntaba era, ¿hasta cuándo ibas a seguir siendo esclavo de tu hermana por no confesar tus culpas? Y es la misma voz de Dios que hoy nos dice, hermanos, ¿hasta cuándo seguirán esclavos del pecado por no confesar sus pecados? Amén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos? Usted y yo, que somos hijos de Dios, usted que es hija de Dios, que ha confesado sus pecados, que ahora es una nueva criatura, ahora que ya no debería estar esclavo del pecado, ¿por qué sigue esclavizado del pecado? Porque no lo ha confesado, porque no le ha pedido perdón a Dios y su vida sigue siendo la misma. No puede servir a Dios, no puede buscar de Dios, no puede adorar a Dios con un corazón genuino. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no nos arrepentimos. Arrepentimiento, iglesia, no es llorar. El pueblo de Israel se lamentaba en pos de Jehová, venía ante Jehová, pero no quería cambiar su vida. Arrepentimiento es cambio de vida. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel estaba lejos de Jehová. Toda la casa de Israel se había alejado de él. No querían responsabilidad. Santificaron a este jovencito Eleazar y que él se les arregle, que él cuide el arca de Jehová. Como muchas familias hoy en día, como muchos cristianos hoy en día, que no quieren responsabilidad porque no quieren santidad, porque no tienen santidad. Y prefiere no servir a Dios por seguir viviendo esclavo del pecado, seguir viviendo en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de las reglas de Dios, en contra de la Biblia, de la palabra, y viven en pecaminosidad y solamente vienen a la iglesia para aparentar, pero sus corazones están lejos de Dios, fríos, déspotas, ingreídos. Y Samuel se para delante de la casa de Israel y dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, tienen que hacer algo. En primer lugar, dice la Biblia, hermanos, ayúdenme ahí, ¿qué dice, hermanos? Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Wow. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, iglesia? Quitar a los dioses ajenos que están primero antes que Dios en nuestra vida. ¿Sabe? Dice la Biblia, el verbo dice ahí, hermanos, quitar. Termina en D, es un imperativo. Quitar los dioses ajenos. Quítenlos. Es un mandato. Yo sé que normalmente escuchamos que la gran comisión es ir y predicar el evangelio. Y sí, es una gran comisión. Pero aquí encontramos otra comisión más. Quitar, sacarlo de la vista. Y quizás se dice, pero yo ya no sigo la religión tradicional. Yo ya no tengo dioses falsos hechos de madera, hechos de otras cosas. No. Yo busco a Dios. Yo estoy en la denominación donde se busca al Dios verdadero. Yo no tengo dioses ajenos. Pero sabe, hermano, un Dios ajeno es toda aquella cosa o persona que le quita el lugar que a Dios le pertenece en su vida. Sabe, es difícil, hermanos, decir que nuestro trabajo muchas veces se vuelve en un Dios ajeno. Y sabe, justamente se predicaba, hermanos, a veces no es el trabajo, es el amor al dinero que me hace trabajar, quizá a veces tanto, hermanos, para obtener más, y me olvido de lo más importante, que es darle mi vida a Dios y a mi familia. Hermano, ¿cómo está su vida? ¿Será que el dinero, el trabajo, está quitando, hermanos, el sentido de su identidad como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios? ¿Será que se le pide hacer algo para las cosas de Dios y usted siempre tiene algo antes que Dios? Usted, hermano, por diferentes circunstancias, diferentes cosas, usted puede pedir permiso, usted puede esforzarse, usted puede adelantar horas para
para quizá una cita médica, algo importante. Pero lo que tenemos, hermano, la siguiente semana con los niños, dígame no, si es importante o no. Sí, amén. ¿Es importante o no? Amén. No es que la salud es más importante, sí, pero estamos hablando de la salud espiritual de 150 o 200 personas. No es que son niños, no son almas. Dígame si no es importante. Entonces, ¿podríamos hacer algo más para estar ese día? ¿Sí o no? Amén. Pero tenemos dioses ajenos que nos impiden. Y hermanos, a veces es fuerte también decir que muchos de los dioses ajenos en las familias es la propia familia. De verdad. Y sobre todo, hermanos, y yo lo he visto en mi hogar. Mi padre inconverso, mi madre cristiana, y mi padre llegaba el día domingo a la casa y mi mamá decía, hoy no voy a la iglesia. ¿Ah? Y yo decía, mami, pero no, es que hoy viene tu papá, así que lo voy a esperar y le voy a preparar su cevichito, y porque él viene después de tiempo, y no iba a la iglesia. Por la tarde voy. Y por la tarde mi papá decía, vamos a comer a la calle, tradicional allá en Perú. Bueno, no, hoy, el próximo domingo voy. Y hasta mi mamá, hermano, yo siempre hablo bien de mi mamá, siempre bien, pero mi papá era un dios ajeno para ella, un dios ajeno. Faltaba a la iglesia, faltaban sus responsabilidades. Venía el tío que tenía dinero del norte, llegaba a la ciudad, llegaba y decía, bueno, llego a la casa el día domingo, vamos a comer al mejor restaurante de Lima. Y era iglesia o el mejor restaurante de Lima. ¿Qué hacíamos? Vamos al mejor restaurante de Lima, que a la iglesia siempre cada domingo puedes ir. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces tenía un primo que ahora es cristiano? ¿Cómo es? Que él venía porque tenía dinero, creía que podía mandar en mi casa. Es más, mandaba en mi casa. Ponía la música mundana, pero como tenía dinero, entonces lo respetábamos. Pero no respetábamos a nuestro Dios, al que deberíamos respetar. Amén, hermanos. ¿Quién es su Dios ajeno? Y mi madre, hermanos, a las malas, ella tuvo que cambiar su Dios ajeno por su Dios verdadero. Cuando se enteró que mi padre le engañaba, y cuando había otra familia, ella dijo, no. Cuando él venga, sí lo voy a recibir, sí lo hemos perdonado, pero yo voy a ir a la iglesia. Y hermanos, es interesante que después de un tiempo, mi madre, yo voy a ir a la iglesia. Mi papá iba a la iglesia con ella. Amén. Y cevichito, no, mejor vamos a comer a la calle el cevichito. Pero vamos a la iglesia. Mi padre muchas veces se quedaba durmiendo, o muchas veces iba a la iglesia. Cuando empezábamos a predicar, mi hermano y yo, él iba a la iglesia. Es por eso que escuchó tanto el evangelio, tantas veces, que el último día de su vida no fue necesario repetirle todo el plan de salvación, porque ya lo conocía y aceptó Cristo en su corazón antes de morir, porque una señora entendió, hermanos, entendió que primero era Dios. Amén. ¿Quién es su Dios? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Está a su costado? ¿No ha venido? ¿Son sus hijos? ¿Su trabajo? No estoy diciendo que no tenga tiempo en familia, que es lo más importante después de Dios. Claro que sí, claro que sí. No me malentienda, sentido común, hermanos. Pero, ¿cuál es su Dios ajeno? ¿Cuál es? Hermano, el Dios ajeno para mí era el fútbol. Lo era. Y a veces, hermano, como que quiere entrar ese Dios ajeno. Juega Perú, hermanos. La final de la Copa América con Brasil. ¿Cuándo yo he visto a Perú la final? Y domingo. Y me tocaba predicar, ¿no? ¿Por qué me tocaba predicar? Decía yo, hermano, a veces el fútbol ahí como que de adolescente, hermano, yo me escapaba de la iglesia para ir a jugar. Y yo doy gracias a Dios que nunca me lesionó él. Nunca me lesionó, porque me escapaba. Adentro estaba todo mi uniforme, hermanos, todo mi uniforme. Cantaba los diezmos y ¡bum! Salía. Y ya luego me daba las regañadas y todo, el pastor, los hermanos, pero siempre el fútbol, hermanos. ¿Cuál es su Dios ajeno? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerda? Ya sabe quién es. Dice la Biblia, quitar. Amén.
Sácalo. Olvídalo. No estoy diciendo que bueno, me gusta jugar fútbol. Me gusta ver los partidos de Perú, hermano. Claro que sí. Me gusta, hermano, muchas cosas. Me gusta salir a comer, me gusta disfrutar, me gusta pasar con mi esposa, salimos muchas veces, hermano, todos los lunes es un día de descanso, salimos a pasear y todo, hermanos, me gusta hacerlo, pero hermanos, primero es Dios. Segunda cosa, hermanos, que Samuel le dice al pueblo y que Dios nos dice hoy también a nosotros. Dice la Biblia, quitad los dedos ajenos y estaré entre vosotros. ¿Y qué más, hermano? Y preparad. ¿Sabe, hermano? Una vez más, un verbo imperativo de mandato. O sea, es igual de importante que el quitar. Amén. Quitar, dice ahora, preparad vuestro corazón. ¿A quién? ¿Para quién? Para con Jehová. Hermanos, debemos preparar nuestro corazón a Jehová. Mire conmigo, hermanos, Esdras 7:10, sin perder primero de Samuel, por favor. Esdras 7:10. Esdras 7:10, vamos a volver al otro texto. Aquí este texto lo explica muy bien. ¿Están ahí, hermanos? Es que yo pensé que iban a hablar de las madres hoy. Y sí hemos hablado, hermano, no es que muy duro. Hermanos, Charles Spurgeon dijo, predicaciones suaves hacen a corazones duros. Y predicaciones duras hacen a corazones suaves. Así que, hermanos, este es un mensaje quizá duro, pero con mucho amor, hermanos, de parte de Dios. Amén. Mire conmigo versículo 10, por favor. Dice la Biblia, porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué cosa, hermanos? Para inquirir la ley ¿de quién? De Jehová. ¿Y para qué más? Y para cumplirla. ¿Y para qué más? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, aquí hay un orden bíblico que no se puede alterar, pero muchas veces se altera. Y por eso los problemas en las iglesias, en las congregaciones. Dice, Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para estudiarla, para leerla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Inquirir la ley de Jehová. Leerla. ¿Sí? Comerla, disfrutarla, inquirirla, ¿ok? ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Para qué? Para cumplirla. ¿Saben por qué, hermanos? Muchas veces no cumplimos lo que Dios dice en su palabra, porque no la inquirimos. Porque un hermano siempre se equivoca en lo mismo. Porque una hermana siempre falla en lo mismo. ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué? Porque no tiene, hermanos, la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué muchas veces actuamos mal? ¿Por qué muchas veces hablamos mal? ¿Por qué muchas veces nos comportamos mal? ¿Por qué muchas veces somos de mal testimonio, de tropiezo para otros? Porque no habita en nosotros la palabra de Dios. Porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que lo adquiero cuando busco de Dios a través de su palabra, del pan de vida, del pan diario. Y no la cumplimos porque no la leemos. Queremos ser de ejemplo, pero no lo somos. Nuestro hogar va de mal en peor porque no inquirimos la ley de Dios, porque no lo buscamos a Él. Y me incluyo. ¿Y qué más dice, hermanos? Para cumplirle, ¿qué más? Y para enseñar en Israel. ¿Sabe? Es muy importante, hermanos, que las personas que estén enseñando sean de buen testimonio. A veces he visto, hermano, en muchas iglesias, por la necesidad, porque no hay nadie, pongo a cualquiera. Y eso no está bien. Ay, pero mire este hermano que enseña, pero mira ahora lo que hizo, mira lo que hace. Ay, no, ya me malogró la cosa, mira, mal testimonio. ¿Por qué? Porque lo puse a liderar cuando ni siquiera inquiría la ley de Jehová. ¿Y cómo lo sabía? ¿Cómo lo sé? Porque no la cumple. Porque no es de ejemplo. Y tantas iglesias, hermanos, ministerios, que uno dice, ay,
Uno dice, y con mi esposa a veces decimos los dos conversando, mira, mi amor, yo le digo, yo creo que ese hermano o esa hermana no debería estar allí enseñando. Así enseñe muy bien, se comporta muy mal. Sí. Y yo hablo allá en la iglesia en Perú. Qué bueno que no está grabando. Lo que sigo las mañas del pastor Diego, ¿no? ¿Sabe? Hay un hermano, hermanos. Él cuando juega fútbol se transforma, hermanos. Saiyajin 1, 2, 3. Le crece la cola. De todo le pasa, hermano. De verdad se convierte en mono. Godzilla. Lo que Rambo, Jackie Chan, patea, insulta. Hermanos, y usted lo ve allí adelante. Era diácono, imagínense. Yo tuve que luego, hermanos, hablar ahí, ¿no? ¿Cómo hacer diácono? Ya de ahora ya no es diácono ya. Y no fue por mi culpa, fue por su propia culpa de él. Hermano, porque terrible, hermanos. Leíamos y cuando vamos a un devocional antes de jugar, ni así, hermano, cambiaba. Se le olvidaba. Ya está camino poco a poco ese hermano. Ahora, hermanos, le voy a llevar café a él, a de Colombia, allá, para que... No, o sea, porque ya estamos, hermanos, muy cercanos y yo trato de hablar con él, es un hermano mayor. Pero toda su vida ha sido así, en el mundo y en la iglesia, y nadie lo corregía. Y enseñaba. Y yo decía, no, es que este joven que fue a jugar ahora está viendo enseñar, y allá lo pateó y no le pidió perdón, y no fue gol, y dijo que era gol, y todas las mañas de la calle, No, hermanos, de verdad, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? ¿Está usted, hermanos, dispuesto a enseñar porque sabe que usted está cumpliendo la palabra porque la ha inquirido? Amén, hermanos. ¿O será que usted dice, no, yo no enseño, no sirvo, no busco algo para hacer para Dios porque yo me conozco, porque a mí me conoce? Porque yo no aguanto pulgas, porque yo no tengo pelos en la lengua. No. Usted se comporta como Dios quiere y punto. No, es que así me criaron, no es que así somos en Perú, no. En Perú, ni en Colombia, ni en Venezuela, hermano, tenemos que ser como Dios. La cultura no debe, hermanos, trascender por encima de la cultura cristiana. Es que así me formaron, es que así soy yo, es que así se dice, no. Es que así siempre se miente, no debe mentir. Usted siempre debe hablar con verdad. Enseñen porque cumple lo que quiere. Amén. Y tercera cosa, hermanos, para acabar, vuelva conmigo primero de Samuel 7, por favor. Por eso digo, hermanos, que el mensaje del pastor estaba muy de la mano con el mío. Primero de Samuel 7, por favor. Versículo 3. Dice la Biblia: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y estará de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. ¿Y qué más dice, hermanos? Y solo a él servir. Una vez más, hermanos, yo le puedo titular este mensaje los 3 imperativos, los 3 verbos, los 3 mandatos de parte de Dios. Dice: quitad, preparad y servir. Los 3 de igual de importancia, hermanos. Yo debo quitar los dioses ajenos, debo tener un corazón cerca de Dios, y asimismo yo debería servir. Asimismo. Pero muchas veces, hermanos, ponemos el servicio primero y mi cercanía con Dios segundo. No. Aquí hay un orden, hermanos. Amén. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? No hay nada que se ponga de Dios conmigo. No hay nada que me separe de Dios. Dios ajeno fuera. ¿Qué más? Tengo cerca a Dios. Me preparo mi corazón para inquirir la ley de Jehová. Y tercero, sirvo. Pero ¿qué pasa? Sirvo en la iglesia 24/7 y no busco a Dios 24/7. Amén. Y a veces hago creer a la gente que estoy bien por mi servicio. No. Tarde o temprano se te va a acabar la gana de servir porque no tienes un impulso para hacerlo. Dice el texto, hermanos, y solo a él servir.
¿Por qué dice solo a Él? ¿Por qué es, hermanos, redundante? Y a veces diríamos, pero gramaticalmente, ¿por qué tan redundante el texto? No, porque Dios sabe, hermanos, que nosotros, antes de servir a Dios, servimos siempre a hombres. Solo a mí, solo a Él. ¿Y qué hacemos la mayoría, hermanos? Servimos a hombres. Si el pastor está, entonces sirvo. Si el pastor está, entonces llego temprano. Si el pastor está, entonces voy. Si el pastor no está, entonces no voy. Si el hermano Carlos no enseña, porque a mí me gusta cómo enseña el hermano Carlos, cómo enseña el pastor Diego, si enseña otro hermano, otro predicador que viene de afuera, que no es el pastor Jairo, no voy. Porque a mí me gusta, y somos a veces, hermanos, como que elegimos quién, ¿no? Y no voy. Si el hermano tal me lo pide, entonces yo lo hago. Pero si me lo pide aquella, no. Hermanos, no servimos a hombres, servimos a Dios. Hermanos, usted como iglesia debería venir, hermanos, para servir a Dios. Y la siguiente semana tenemos, hermano, un momento adecuado para servirle a Él. Venga, involúcrese. Hermano, yo sé que los hermanos que venían hoy de visita, yo creo que están animados a venir también a apoyarnos. Yo los veo con esas ganas, yo voy a venir. Yo quiero actuar hasta en el teatro, ya yo veo en sus rostros. Imagínense. Debemos servir, hermanos. Mi primer servicio, hermanos, ¿sabe cuál fue? Ponerme, hermanos, un traje, esos trajes de Winnie Pooh, esos trajes muñecos, que adentro es un calor infernal, en pleno sol como de Cartagena, imagínense. Y ese fue mi primer ministerio. Ser el tigre, ¿no? Ese tigre que olía mal, lo habían comprado de segunda, de tercera. Era un Papá Noel en Navidad, hermanos, que ese Papá Noel tenía años. Y yo recuerdo, hermano, poniéndome eso que olía adentro como a pecueca y horrible, hermano. Y yo ahí, hermanos, cantando con los niños, no, yo me asfixiaba. Ese fue mi primer servicio, hermanos, a Dios. Amén. Luego pintarme como payasito. Yo 11 años me vestí como payasito y salí allí. No decía nada, solo me tiraba de cabeza, me golpeaba y los niños se reían y todos aplaudían y qué chévere. Será mi servicio a Dios. Acompáñame a Hechos, por favor, para ya terminar. Hechos, capítulo 5, por favor. Hechos, capítulo 5. Una vez más, parece que no me hemos puesto de acuerdo con el pastor, pero no. Él agarró Hechos capítulo 6 y aplicó lo mismo. Yo voy a agarrar Hechos capítulo 5. Mire, versículo 1. Y vamos a decir lo mismo. Pero por eso creo que Ana María se enamoró de mí, ¿no? Porque me parecían muchos hermanos hasta para aplicar, no. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad, usted conoce la historia, y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, ¿quiénes, hermanos? Los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahora, hermanos, mire, sigue conmigo, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Otra vez los mencionan a los jóvenes. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron, ¿quiénes, hermanos? Los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál era, hermanos, el ministerio de los jóvenes de la iglesia en Jerusalén? Enterrar muertos, los chivos viejos. Hermanos, ¿está usted dispuesto a enterrar muertos? Hermanos,
Yo sé que si usted ha visto un familiar suyo que usted amó tanto, que falleció, y usted ha visto su cuerpo, su cadáver, usted lo ha abrazado, ¿cierto? Porque es su familiar, que es el cuerpo de su familiar, ¿sabe? Pero agarrar un cadáver, hermanos, de alguien que no es su familiar, tener que enterrar muertos con el olor, hermanos, que sale de ellos, no es nada bonito. Yo le animo a que aquí en la iglesia usted entierre muertos. Amén. 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 ¿Está dispuesto, hermano, a hacer lo más pesado? ¿Qué es lo más pesado, hermanos? Eso varía, depende. A mí como hombre, hermano, yo soy malo en la cocina, hago algo, ¿no? Pero para mí, hermano, si me ponen en la cocina, para mí eso es enterrar muertos. Porque, hermano, se me dificulta la cosa y hasta encender el fósforo me quemo y ahí hago. Hermano, yo lavo, yo hago todo. Sí, me gusta, pero me cuesta. Y para mí eso es enterrar muertos. ¿Para usted qué es enterrar muertos aquí en la iglesia? ¿Hacer aseo? ¿Lavar los baños? ¿Qué, hermano? ¿Qué es? Hermanos, el día sábado, hermanos, siguiente sábado, vamos a enterrar muertos. Amén. Quizá le toque, hermanos, ojalá que no, pero si es que llueve, le va a tocar, hermanos, agarrar el paraguas para los actores, para que actúen, ¿cierto? Amén. Hermanos, quizá levantar un muerto, hermano, va a ser tranquilizar a los niños, bordar los vestuarios, pintar las caritas, si yo no sé, llamar a la gente, poner orden, barrer, hermano, quizá el popó del perrito. ¿Está usted dispuesto a levantar muertos? ¿Está dispuesto a arrepentirse de corazón? Y para arrepentirse, hermanos, y que Dios haga obra en su vida, usted debe quitar los deberes ajenos. Usted, hermano, debe preparar su corazón y luego servir. Y servirle solo ¿a quién? A Él. Dios bendiga su palabra. Ojos cerrados, cabeza inclinada, hermanos.